Bueno, chicos, hoy vamos a ver el punto 7 del programa, que es acción, teorías en pugnas, concepto actual de acción, para lo cual voy a hacer una breve introducción. Saben lo que es la dogmática penal, ¿no es cierto? Porque lo han estudiado, ya creo que esa bolilla ya la vieron con el doctor Caturla. La dogmática penal es una herramienta de trabajo que se le proporciona al juez para cuando tenga que juzgar un caso concreto y aplicar la ley penal al caso concreto. Es una herramienta muy importante que se basa en juntar o armar dogmas o principios innegables en una ciencia para orientar hacia el juez cuando tiene que aplicarlo al caso concreto. Ustedes saben que el dogma es un principio innegable. Por ejemplo, el dogma en la religión será que Dios existe, es decir, es algo que se da por cierto, a partir de lo cual se puede después generar una teoría o una hipótesis de trabajo, pero el dogma es algo innegable. Un dogma científico, por ejemplo, es que todos los cuerpos están compuestos por materia, eso es algo que no se discute, o que las cosas caen por la ley de gravedad, eso es algo que no se discute, es un dogma. Bueno, con este conjunto de dogmas o principios que van, digamos, estudiando las personas que investigan el derecho penal, a lo que se llama doctrina, o bien las decisiones judiciales, que se llama jurisprudencia, van conformando una herramienta muy útil para el juez. Dice Binder que se trata de un modelo que permite tomar decisiones. ¿Y cuál es la ventaja de crear esta herramienta que nos proporciona la dogmática penal? ¿Cuál es la ventaja? Que el juez va a alejar de sus decisiones el margen de error y también se van a poder evitar decisiones arbitrarias, es decir, aquellas que el juez pueda decir, bueno, yo creo que esto es así porque yo lo pienso, porque subjetivamente estoy convencido. No, se sigue este modelo que nos proporciona la dogmática penal, que es la famosa teoría del delito, en donde nos dan una serie de herramientas para ir analizando cuando una conducta humana cumple ciertos requisitos y ahí podemos afirmar la existencia del delito. Entonces, lo que nos brinda la dogmática penal es justamente una teoría del delito que aleja las decisiones judiciales de arbitrariedades y nos proporciona mayor certeza y mayor seguridad a los ciudadanos. Hecha esta breve referencia, vamos a decir que la teoría del delito está conformada por una serie de filtros o compuertas que se van abriendo o cerrando para dejar ir dejando pasar las acciones con distintas características hasta que se llega a afirmar que efectivamente una acción configura un delito penal. Esta teoría del delito está conformada por estos distintos sistemas de filtros que son, que son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y para algunos la punibilidad también estaría dentro de la teoría del delito, para otros no. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción debe ser típica, antijurídica y culpable, para algunos punible, para otros no. Existe el delito con una acción típica, antijurídica y culpable, reservándose la punibilidad para decidir qué hacer con el delito. Lo que dice Zaffaroni es: quienes consideran que la punibilidad forma parte de la teoría del delito se están equivocando, porque una cosa es afirmar la existencia del delito y otra cosa es saber qué hacemos con el delito. Ustedes van a ver, cuando veamos punibilidad mucho más adelante, que hay muchas conductas que se afirman como delito y sin embargo por diversos motivos no se les aplica pena. Eso es lo que trata la punibilidad. Muy bien. Dentro de esta teoría del delito, que yo siempre en el pizarrón les anotaba todas estas categorías: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, punibilidad, hoy vamos a ver la acción, que es el primer gran filtro de la teoría del delito. A ustedes les parecerá absurdo o una verdad de perogrullo afirmar que se necesita una acción para que haya un delito. Les parecerá algo obvio.
Sin embargo, si nos remontamos al comportamiento de la humanidad, antiguamente, no tan antiguamente y recientemente, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el Estado aplica penas muy graves, hasta penas de muerte, en casos en que no existieron acciones. En este sentido, les quiero recordar, por ejemplo, que en el año 1900 hubo un genocidio armenio, se llamó así, de manos del imperio, aquel entonces era el Imperio Otomano, que es actual Turquía, en donde se confinó a 1,5 millones o 2 millones de personas a irse de un lugar, fueron deportados, tuvieron que atravesar un desierto, padecieron hambruna, sed, etc. Se causó la muerte de muchísimas personas, eso fue una decisión estatal y ahí no se trataba de ninguna acción, esas personas no habían cometido ninguna acción. Bueno, mucho más conocido universalmente es el genocidio judío en manos del nazismo, en donde también millones de personas fueron condenadas a muerte sin que se les pueda reprochar ninguna acción, simplemente el pertenecer a cierta religión. Mucho más cercano, aunque ustedes por ahí eran chicos o no habían nacido, fue la desaparición forzada de personas que ocurrió durante la dictadura militar en Argentina. También esas eran personas que por ahí tenían distintas ideas políticas, pero que fueron condenadas a muerte, a lo mejor por sus ideas políticas, a lo mejor, porque en la mayoría de los casos ni siquiera ha sido por eso. Entonces, ¿cuál fue la acción que determinó esa conducta de manos del Estado? Más atrás en el tiempo, recordarán ustedes el tema de la caza de brujas en el medioevo, en donde se atribuía a muchas personas, en su mayoría mujeres, pero también a los hombres, se les atribuía la responsabilidad por hechos cometidos a distancia, como producto de brujería. A lo mejor si había una quema en un campo de pastizales o de sembrado, se atribuía a una brujería y esas personas eran quemadas en la hoguera. Ahí estábamos ya en la época de la Inquisición, ¿no es cierto? O sea, se oponía al cristianismo, se oponía el demonio y el demonio estaba encarnizado en estas personas. Muy bien, acá no había ninguna acción y sin embargo estas personas eran condenadas a morir. Pero mucho más actual, no en la época de los dinosaurios, mucho más actual y más cercano, en el año 2018, se ha perseguido en Tanzania, que es un país de África Oriental, en el 2018 estoy hablando, que ha sido denunciado por la ONU y por Amnistía Internacional, se ha perseguido a los homosexuales. Está bien, esto ocurrió en un lugar en especial, en una gobernación, en donde incluso la presidencia se desligó de esa conducta, pero eso ocurrió. Recién en 2018 se derogó en India una norma que consideraba delito la homosexualidad. Incluso en algunos países árabes aún ahora se sigue persiguiendo a los homosexuales. Entonces, fíjense ustedes que algo que parece tan obvio como que se necesite de una acción para poder afirmar la existencia de un delito, no siempre fue así. Por eso es tan importante esta categoría que vamos a analizar hoy, porque va a dejar muchas conductas afuera que no son acción, fuera del ámbito penal, fuera de la posibilidad de que el Estado aplique una pena. Muy bien. Dice Roxin que la acción tiene 3 cometidos, o sea, 3 finalidades primordiales. Una es un elemento básico. La acción tiene que tener suficiente fortaleza como para que podamos incluir en su concepto tanto las conductas activas como las conductas omisivas, porque ustedes también, ya vamos a ver los tipos omisivos, es una bolilla aparte del programa, en donde una persona puede provocar una lesión a un bien jurídico, ya sea mediante una acción o mediante una omisión. Entonces, en el concepto amplio de acción, debe ser lo suficientemente amplio como para contemplar estas 2 formas de conducta diferentes. También tiene que ser lo suficientemente amplia como elemento base, la acción, como para poder incluir aquellas conductas
causadas deliberadamente, es decir, con intención o dolo, ya lo vamos a estudiar también en profundidad, o bien aquellas conductas imprudentes, en donde también se obtiene un resultado y se causa un resultado, pero no por intención, sino por violación al deber de cuidado. Por otro lado, la acción tiene que tener un segundo cometido o una segunda finalidad, que es ser elemento de enlace o unión. Recuerden que habíamos dicho que la teoría del delito era acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, en algunos casos punibilidad. ¿Qué quiere decir esto de elemento de enlace o unión? Que es la acción la que va a ir uniendo cada una de estas categorías. La acción es la que va a tener que ser típica, la acción va a ser antijurídica, a medida que la vayamos analizando. La acción va a ser culpable en el sentido de poder atribuírsela a una persona, a reprochársela por culpa de una persona. Entonces, en este sentido, como elemento de enlace o unión, podríamos decir que la acción es el sujeto y todas las otras categorías del delito son el predicado, lo que se dice de esa acción. Para Zaffaroni, acción sería el sustantivo y las otras características, las otras categorías de la teoría del delito serían los adjetivos. O dicho de otro modo, también dice Zaffaroni, habría una relación de género a especie. La acción sería lo general y luego se va a ir especificando con las distintas categorías, se les va a ir aditando esas características hasta poder afirmar la existencia de un delito. Por otro lado, bueno, se me cayó el celular, una pequeña interrupción. Bueno, por otro lado, tenemos la función primordial o más importante de la acción, que es la acción como elemento límite. Es la función garantizadora de la acción. ¿Por qué es importante? Por todo lo que hemos venido hablando en la introducción, porque va a dejar afuera todas aquellas expresiones que no tengan relevancia para el derecho penal, como por ejemplo los pensamientos, por ejemplo, las conductas de los animales, los actos reflejos, que ahora también los vamos a ver con precisión cuando veamos justamente más vamos a desarrollar este concepto como elemento límite o como función limitante. Entonces, son 3 los cometidos o las finalidades de la acción para Roxin. Uno como elemento básico, otro como elemento de enlace o unión y un tercero como elemento límite. Para Zaffaroni, la acción tiene 2 funciones. Una función política limitante, que es esta última de la que hablamos, como elemento límite, que se enunciaría como el nullum crimen sine conducta. Y otra función vinculante, que es la de los adjetivos. Recuerden que yo les dije que para él la acción era el sustantivo y todas las otras categorías del delito eran los adjetivos. Esa sería la función vinculante, que es la que Roxin llama como elemento de enlace o unión. Esta es la primera parte del video, luego seguimos conversando sobre este tema.